Bueno, seguimos hablando sobre la violencia hacia los niños. Yo recuerdo que en el siglo XIX la pedagogía incluso recomendaba el maltrato físico, el castigo físico a los alumnos, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, Bartolomé Herrera castigaba físicamente a sus alumnos en el convictorio de San Carlos. Pero bueno, Cecilia, estábamos hablando sobre cómo detectar cuál es el perfil, los síntomas, entre comillas, de un niño o de una niña que está recibiendo maltrato en el hogar. Bueno, fundamentalmente cuando están en el colegio los profesores se pueden dar cuenta a través de si tienen algunas marcas, los mandan con polito largo, siendo una estación medio calurosa, tratando de alguna manera de ocultar, ¿no? Ocultar las huellas que ha dejado el haberlo despegado, ¿no? Otro de los indicadores, esos son los indicadores más fáciles, digamos, los visibles, sí. Otro de los indicadores que sí nos preocupan en los departamentos de psicología es cuando los chicos no están rindiendo bien. Claro. ¿No? Cuando no rinden bien, cuando algo está pasando en la casa hay un bajón que les está pasando, es importante saber que un buen indicador de estar bien de un chico es cómo rinde en su colegio. Después tenemos otro tipo de indicadores como es la baja autoestima, ¿no? Niñas que no se aprecian, que no se quieren, que son muy tímidas. La falta de habilidades sociales es un alto riesgo para las niñas y niños, ¿no? Especialmente las niñas. También hay que motivarlos mucho a que ellos se expresen, ¿no? Tengan posibilidad de expresar sus opiniones, no restringirlos tanto. Y un aspecto que para mí es trascendental es cuando lo peor que puede sucederle a un chico es cuando tiene un trastorno de apego, ¿no? Porque justamente, ¿un trastorno de qué? Trastorno de apego. ¿Ya? Explícanos. Que es cuando el chico pierde confianza en quienes tienen la obligación de protegerlo, que viene a ser en este caso en la casa los padres, ¿no? Entonces esto se produce como una consecuencia del maltrato continuo que pudiera estar teniendo en la casa, ¿no? Ahora, otro signo también son los niños, entre comillas, pegalones, ¿no? Que en los colegios pegan a los demás, ¿no? Ejercen violencia física contra sus compañeros porque estábamos hablando del bullying, pero también existe esa conducta, ¿no? Que traen del hogar. Bueno, la agresividad es como tú también lo sabes, Lucía, es una conducta innata en nosotros, pero que en realidad puede ser modulada. Y la idea es que los padres en la crianza vayan modulando esta conducta que los chicos presentan. La agresividad por sí misma no es mala, pero cuando esta sobrepasa y es agresiva sistemáticamente, ya es un problema, un conflicto que se está presentando. Y entonces podría ser en realidad que no necesariamente los padres, pero como en el caso que nos está contando Lisandro es el abuso de los hermanos, ¿no? De alguna, porque de todas maneras hay que siempre tener una lectura, ¿no? Y no solamente una, por eso estos abordajes para este tipo de problemáticas es importante que sean multidisciplinarios, con varias personas que miren el problema para ver en dónde o qué lecturas les podemos dar a las situaciones que va presentando el niño, ¿no? Cecilia, hablaste en términos de síntomas, uno que ahorita me importa resaltar, que es el tema de la baja autoestima, ¿no? El poco ya, la sensación de no valer, digamos, no importar. ¿Puedes, o Lisandro, quizás tú explicar un poquito por qué se genera eso, digamos, qué recibe el niño que es pegado por un padre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué lee en un niño de eso, además del dolor físico? ¿No? ¿Por qué es que termina en una baja autoestima? Claro, lo que a veces, de repente mucha gente que escucha dirá, bueno, el golpe pasa, y quedan otro tipo de sensación y de recuerdos de esa persona, ¿no? Ese conflicto que surge a partir de la violencia hace que el niño, al perder la confianza de aquella persona que supuestamente es más cercana, que debe darle protección,
Entonces empieza a sentir que si no es esa persona, no hay otra. La estructura del mundo se le va, Así es. o sea, los primeros que tienes que confiar son en tus padres, y si tus padres te castigan, entonces ya qué plataforma, qué base te queda en esta vida, ¿no? Así es. Además que ahí tiene que haber una mejora también en las leyes, porque los niños, por ejemplo, cuando recurren lo más común es que los niños saben que frente a una situación de violencia, muchas veces no saben que tienen que ir a la DEMUNA o a la Defensoría, siempre van a la policía. Entonces, como que es esa información que manejan, y cuando llegan a la policía, también allí son víctimas de violencia. Por supuesto, dicen, seguramente te has portado mal, deben responder. Te has portado mal, ¿qué has hecho? Lo primero que le preguntan es ¿qué has hecho? Claro. A ver, muéstrame, ¿no? O sea, si hablamos de la violencia, estamos hablando de la violencia que se expresa en el cuerpo, que es físico, ¿no? Y la violencia, los tratos humillantes, ¿no? Que tiene consecuencias psicológicas. Claro, a eso me refería, ¿no? Porque obviamente la primera persona que te da amor y que te transmite que eres importante es mamá y papá, digamos. Si esas personas te pegan, eso, ¿no? Exacto. Realmente, ¿qué mensaje le estás dando a tu hijo realmente, ¿no? Exacto. Que no vales. La idea es esa, ¿no? Yo, para crecer bien, tengo que tener confianza y tengo que sentirme reconocida por el otro, ese otro que es mi papá o mi mamá, ¿no? O ellos, o ambos. Entonces, si yo no soy reconocida, no soy apreciada por ellos, definitivamente empieza pues una pérdida de mí misma, ¿no? Hay un tipo de violencia que es un poco más silenciosa, pero creo que puede tener el mismo efecto que estamos diciendo, Cecilia, que es la negligencia, por ejemplo, ¿no? Que es un poquito abandono. Ese abandono, esa indiferencia, ¿no? Eso, a mi presencia, la indiferencia, ¿no? Esa indiferencia. Esa es una forma de maltrato psicológico, ¿no? Definitivamente, ¿no? Por omisión. Muchos de los casos que ingresan a la Dirección de Investigación Tutelar, porque yo estaba escuchando el otro día unos comentarios sobre adopción, decían, no, hay que hacerlo más ligero la adopción, más rápido, pero la verdad es que, por ejemplo, no hay tantos niños para adoptar, porque muchos de los niños que ingresan, un gran porcentaje de los niños que ingresan a los centros de atención residencial para protección, es porque justamente las familias no les dan un trato adecuado, no los cuidan, no los protegen. Entonces he encontrado al niño solo, en una casa, cerrado bajo una llave, y eso sabemos que es un riesgo tremendo para los niños. Y después tenemos otros casos así de dolorosos, ¿no? Dolorosos, de ver que a los chicos los exponen porque no tienen responsabilidad, no hay una mirada respetuosa hacia lo que significa la vida de este niño. También que es una forma de violencia, por ejemplo, darles a los niños responsabilidades que no le corresponden. También. Porque, por ejemplo, hay padres que abusan de sus hijos obligándolos a cuidar a los hijos menores y no sales y todo eso, ¿no? Así es, sí, también eso es una forma negligente del trato para un niño para la edad que tiene, ¿no? O sea, no reconocer que las responsabilidades son progresivas, poco a poco van a ir tomando conciencia de las responsabilidades y practicándolas. Entonces, ante eso, si lo ponen a cuidar a un bebé, una niña de 8 años, se le cae el bebé y todavía sobre eso lo golpea. Claro, ¿no? eso hay casos. Pues nunca voy a olvidar un caso patético, que una niñita de 10 años la pusieron a trabajar en un lugar y se le cae la criaturita. El señor donde trabajaba la niña la golpeó de una manera que la mató. ¿No? O sea, pero era una niña cuidando a otra niña, era una cosa terrible, es impresionante el nivel de explotación y de ignorancia que puede haber ante eso. Claro, ¿no? de proporción, para tú poder darle a una persona la responsabilidad que le corresponde, ¿no? Sin embargo, yo pienso, Cecilia, también que hay que mirar estas situaciones que se dan con ojos bien críticos, ¿no? Porque sucede que hay muchas familias que viven precisamente del gran esfuerzo que hacen o que tienden a hacer la mamá. O sea, vivimos en un país, quisiéramos que todas las familias estén bien conformadas, pero tenemos familias disfuncionales. O sea, donde los hijos se han quedado con la mamá porque el papá se fue y abandonó el hogar. Entonces, esas familias que no tienen otra, ¿no? Porque vivimos en un país que aproximadamente se mueve entre el 80% del autoempleo. O sea, no es que la mamá tiene el seguro de salud. No es que la mamá, si deja de trabajar un día, va a venir alguien y le va a dar la comida.
no es que puede ir a un centro gratuito a dejar a sus hijos al cuidado de otras personas, porque también está comprobado que precisamente esas otras instancias donde los niños y las niñas pueden estar bien cuidados han sido víctimas también de maltratos, castigos. Sí, y pero... yo, sin embargo, pienso que, claro, habría que ser en todo caso mesurados en la medida de que esto también es una situación real y que son muchos componentes. En realidad, cuando hablamos de la violencia, son muchos componentes, muchos factores que influyen y que intervienen para que se dan en estas situaciones de violencia, ¿no? Sin justificar, ¿no? Pero ojo que el concepto disfuncional es bastante amplio, porque puede existir el padre y la madre, sin embargo, los niños pueden estar siendo maltratados, malformados, pueden vivir en un ambiente sumamente hostil. Hay niños que viven solo con su madre o solo con su padre y pueden tener un ambiente mejor que otras familias teóricamente funcionales, ¿no, sí, Cecilia? Así es cierto lo que tú dices, no necesariamente, porque a veces se tiene que intervenir en hogares donde están el padre y la madre, y sin embargo los niños ni siquiera los han mandado al colegio, ¿no? O sea, ni siquiera han tenido empezado su etapa escolar a la hora respectiva, y nosotros sabemos muy bien cómo al empezar las cosas tarde, ya se pierden las oportunidades, ¿no? Pierden oportunidad de hacerlo en su debido momento, van estando siempre a la saga, y eso trae pues repercusiones también en su autoestima y calidad de vida, ¿no? Claro, como que no se conociera lo importante de esos años formadores. Así ¿no? es. Realmente que son importantísimos. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más del tema.